Bienvenidos a una nueva conversación pendiente. En Colombia hablamos mucho del cuerpo, de cuidar el cuerpo, del deporte, de la actividad física. En una ciudad como Bogotá, hace más de 40 años, los domingos se paralizan porque hay una ciclovía. Aquí hay deportistas, ciclistas, gente que está pensando en cuidarse, en su salud. Pero cuando ese tema llega a la política pública, parece que tenemos problemas. Mi invitada de hoy es alguien que conozco porque compartí con ella gabinete en este gobierno del cambio, Gustavo Petro, y le doy las gracias a la doctora en educación física, Astrid Rodríguez, exministra del Deporte. Gracias por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Muchísimas gracias, Juan David. Muy amable. Qué rico volverte a ver en un escenario tan amable, tan cordial, al que nos enfrentamos tan distinto. Créeme que es la primera entrevista después de que salí del gabinete, entonces muchas gracias por acogerme de esta manera. Pues ahora que empiezas por ahí, no iba a empezar por ahí, pero ya que llegamos de una vez, entremos. El tema del poder es muy difícil, el tema del poder para personas como tú o como yo que veníamos, yo de la gestión cultural, del mundo de la cultura y tú del mundo académico, del deporte. Evidentemente nos encontramos con una cantidad de tensiones adentro, afuera de los medios de comunicación. Tú fuiste sometida a un escrutinio público con el cual yo me solidaricé contigo porque me parecía de una injusticia mayúscula. Hay mucho en juego en el deporte, hay mucho dinero en juego en el deporte privado en el país. ¿Cómo describirías tú que eras una académica, que te habías atrevido a pensar, a soñar, a escribir, a dictar clases sobre el tema de la educación física, del cuerpo, del disfrute, del ocio, llegar a un espacio de poder como esos? ¿Qué fue lo que te diste cuenta? ¿Qué te reveló el poder sobre lo que tenemos que cambiar también nosotros en nuestras actividades? Uy, muchas cosas, muchos aprendizajes personales, profesionales. Pero después de pasar un duelo, porque fue todo un proceso personal después de salir del ministerio, mi gran reflexión es, primero, mi agradecimiento al gobierno, al presidente Petro. No solamente por lo que implicaba, no por mí, y siempre lo pensé así, sino por lo que implicaba que un educador físico llegara al gobierno. Es la primera vez que un profesor de educación física y una primera vez casi que un maestro formado en pedagogía, formado en la universidad pública, llega a ser parte de un gabinete de gobierno. Para mí esto fue un honor inmenso, o sea, yo no me cabía en el cuerpo la responsabilidad que sentía. Y en ese sentido mi agradecimiento, porque desde el primer día yo no conocía al presidente Petro, lo conocí en una entrevista de trabajo tal cual que me hizo él. Y fue una cosa maravillosa y como se lo expresé, te lo puedo decir a ti, yo le decía, de verdad que muchas gracias por darle voz a los que nunca hubiésemos tenido voz en ningún otro lugar. Porque realmente yo trabajé en una escuela pública y trabajé como profesora en un colegio privado. Y te puedo decir que los profesores de educación física a veces no tenemos voz ni siquiera dentro de los colegios, ¿sí? Porque las horas de educación física son las horas que se pueden tomar para hacer cualquier otra actividad, porque esa clase se reemplaza. Muy parecido a los profes de artes, por eso me identificaba en algunos aspectos contigo en muchas cosas, ¿sí? Cuando hablábamos. Entonces, desde ese lugar fue un duelo el que viví cuando salí, porque siempre pensé que estaba representando un sector que no es el sector eminentemente del deporte y en el que se ganan medallas. Es un sector de la educación, es un sector que le apuesta a este país a través del movimiento para que niños, niñas, jóvenes, adolescentes, personas mayores aprendan a disfrutar de lo que implica el movimiento, que debería ser lo más básico, lo más esencial en la vida, pero que lo hemos castrado a lo largo de los años pensando en que unos piensan y otros se mueven. Sí. Que es terrible esa idea, por supuesto. Terrible, terrible. Y que ha pasado un poco con lo que pasa con la cultura. Entonces es de medio pelo, que eso no importa. Y nuestras reflexiones a lo largo prácticamente del siglo XX han sido precisamente posicionar este saber. Mira, te cuento, por ejemplo, 100 años de la primera ley
cumplimos desde 1925, estamos cumpliendo 100 años de la primera ley que realmente empieza a pensar en la formación de maestros, en la formación de un profesional específico para esta área. O sea, es relativamente joven. Pero aún así, cuando se piensa esta ley, inmediatamente en 1936 se divide en dos. Se crea el Comité Olímpico Colombiano y se crea los que van a formar los profesores de educación física. Y esto crea ya una excisión que poco a poco se ha venido tratando de conciliar. Y ese era un poco mi propósito en el ministerio. Conciliar eso que es tan difícil y que a veces no se entiende entre la formación y entre el alto rendimiento. La gran cantidad de la población pues se siente muy orgullosa de sus deportistas, pero realmente ¿sabemos cómo se hace un deportista en Colombia? Muchos lo sabemos ya cuando llegan a tener medallas, porque nuestro apoyo es en lo último, pero muchos nacen de la clase de educación física, otros no. Lo que quisiéramos es que todos nacieran de la clase de educación física. Lo que quisiéramos es que todos tengan el derecho en este país a disfrutar de la clase de educación física. Y esa era mi pelea. Ese era como mi gran trabajo allí, era por comunicarle a la gente de alguna manera que los niños de este país tienen derecho. Imagínate. Eso se lo quitaron Por supuesto, ¿no? Sí, lo dijo el presidente de manera muy locuaz, muy bien en términos de, es un derecho primero, ¿no? La educación. Pero además de eso, hace más o menos unos 26 años, una ministra de Educación tomó la decisión de que no era importante formar a los niños y a las niñas de este país en educación física, porque era más importante la matemática y el lenguaje. Eran como las dos áreas. Cecilia María Vélez. Y quitó el momento dentro del plan educativo institucional de la educación física. Antes habían quitado, por supuesto, la historia y también quitaron las artes. Entonces fue todo un plan y un programa preestablecido. Pero si tú lo lees un poco en lo que me estás contando, desde la historia misma del país, ¿qué es lo que pasa entonces en el 36 con esa división? ¿Cómo crecen esas dos ramas de una manera paralela y por qué no se comunican? Porque quizás no lo sabe casi nadie. Claro, mira, esto es muy interesante, porque de alguna manera en ese 1936, cuando nace el Comité Olímpico Colombiano, a raíz ya de una conformación del Comité Olímpico Internacional y de la participación casi que solitaria de un primer deportista que tuvimos en los Juegos Olímpicos, pues entonces nace ese comité. Ese Comité Olímpico Colombiano, aunque estuvo en sus inicios, que era muy interesante, con una representación del Ministerio de Educación allí, poco a poco se desliga de la educación, con la idea que quizás lo tocamos más adelante, de que el movimiento olímpico y específicamente los comités olímpicos nacionales no deben tener injerencia del Estado. Sin embargo, reciben plata del Estado, viven de la plata del Estado. Por otro lado, entonces va esta formación, se crea el INEF, el Instituto Nacional de Educación Física, adscrito al Ministerio de Educación. Adscrito al Ministerio de Educación y que forma profesores de educación física. Después de varias, esto ha sido este saber, ¿sí?, que se convierte en una licenciatura, que forma profesores previo a la universidad pedagógica, que empieza, digamos, antes de la misma universidad, se ha venido desplazando. Sí, ha venido desplazando, no lo han querido, lo sacaron, estuvo en la facultad, por ejemplo, de medicina de la Universidad Nacional. Y de allí sale un poco porque se considera que unos maromeros, así decían los periódicos en su momento, unos maromeros como los educadores físicos, pues no eran dignos de usar los mismos laboratorios que tenían los de medicina. Porque, a ver, ¿cómo se iba a comparar? Y fueron sacados de la Universidad Nacional. Y después un poco... O sea, no imaginamos el cuidado del cuerpo no como un problema de salud pública. No, para nada. En ese momento y ha sido un tema más de rango social, ¿sí? Un tema de jerarquía de los saberes. Entonces, es más que medicina que educación física, ¿sí? Como podríamos preguntárselo a la gente y hoy dirían, claro,
¿sí? Pero cuando nos damos cuenta que no se trata de unos más que otros, sino que todos contribuimos a que estemos mejor, pues yo creo que la lógica sería distinta. Pero ha sido un saber que ha sido maltratado, despojado, no ha sido fácil llegar a ocupar, tener un espacio dentro de la misma universidad pedagógica. He sido crítica dentro de la universidad del papel que ha ocupado la misma facultad y el mismo programa. En su momento empieza como programa y después como facultad de educación física. Precisamente por eso que te digo, porque termina siendo, la universidad pedagógica es pequeña, es una universidad pequeña uniprofesional que forma maestros y que ha sido una de las mejores del país. Pero aún así, los educadores físicos dentro de la misma universidad han sido desplazados, han sido considerados, digamos, de otra valía porque su saber como que no se estudia. ¿Quién estudia educación física? ¿Y qué se estudia en ¿Y qué se estudia? Lo máximo que yo los vemos jugando. Uh-huh. Pero cuando hoy te puedo decir que tenemos doctorados en ocio, doctorados en actividad física, doctorados en deporte, pues la gente como que, eso se estudia, pero además tienen maestría y doctorado y se investigan y tienen una serie de elementos que no se concibe. Pero paradójicamente, quiero contarte que se maneja una cantidad de plata impresionante hoy en el país. No tenemos una cuenta satélite que nos reporte todo lo que es el tema del deporte, porque no son las simples carreras que uno diría, sí, yo veo que la gente corre hoy mucho. Es qué trae la carrera, quién maneja la carrera. Y muchas de las veces estas empresas que han venido creciendo, que hoy son de todo orden, estamos hablando de la industria, de todo lo que tiene que ver con el vestido deportivo especializado, todo lo que tiene que ver con los implementos deportivos especializados, que no valen poquito, de lo que vale la clase hoy del personal, ¿sí? Es decir, un entrenador personal, pasemos por allí, pues son empresas que no nacen precisamente de profesores, muchas de educación física. Son personas que llegan al campo porque seguimos teniendo una idea de que yo me hago un cursito y ya puedo dictar una clase, o ya puedo entrenar, o ya puedo hacer. Si dejamos por un momento ese horizonte del Comité Olímpico, y digamos de lo que va a empezar a ser una vía privatizada del deporte de alta competencia en el país y observamos lo público a partir del INEF y después de Coldeportes, ¿qué es lo que empieza a pasar en la política colombiana para que eso público también termine por desaparecer, por volverse inocuo? Es decir, lo público es tan insuficiente que todo tenemos que llevarlo a lo privado, como si la sociedad no pudiera reconocer la importancia de esa actividad y de nuestro cuerpo y de un proyecto de sociedad que seguramente, si tiene una educación física, incluso va a contribuir a la paz de este país, porque eso es lo que le dicen uno a los jóvenes en todos los barrios duros, deprimidos y complejos del país: es necesitamos deporte, por supuesto, necesitamos infraestructura, nosotros jugamos. Y ahí se nos llena la boca a todos, sí, vamos a traer artes y deportes, pero si lo público le desmantelaron esa actividad, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que empezó a pasar después del INEF y un poco de la creación de Coldeportes? Digamos que en el año Coldeportes, sobre los años 69, 70, que se crea, ¿no? Uh-huh. Antes estaban las juntas de deporte y una manera en que se empieza a administrar esto público del deporte. Sin embargo, a mí me parece interesante y es que lo público ha sostenido, ¿sí? Lo que pasa es que no lo reconocemos con todo su alcance, ha sostenido el deporte y ha habido una inversión interesante e importante y hemos venido creciendo en infraestructura deportiva y hemos venido creciendo de alguna manera. Las clases de educación física quedaron supeditadas a la inversión del Ministerio de Educación y ha sido un campo que ha venido creciendo, pero en el que todavía nos falta creer, en el que todavía no encontramos las herramientas suficientes para decir, sí es importante. Y yo te voy a dar un ejemplo. Hoy el fútbol, uh-huh. ¿Sí? Ayer estaba precisamente leyendo sobre los estudios en fútbol y cómo de alguna manera crecen desaforadamente. Y en Latinoamérica, por ejemplo, el fútbol ha jugado un papel muy importante. Y creo que es ese uso político que se le ha dado al deporte
Lo que no en algún momento logramos conciliar entre qué es lo importante de esa práctica, pero sabemos que es importante, pero está ahí, está ahí. Son tantos los problemas del país que tú y yo lo sabemos, que uno dice, claro, la gente vive sin arte y sin deporte, por supuesto que sí, no nos vamos a decir mentiras. Pero no se trata de que la gente viva con lo mínimo, se trata de que la gente aprenda a vivir en otras condiciones de bienestar. Y aquí todavía estamos pensando en lo mínimo, ¿sí? Son la carencia de los territorios que nos enfrentábamos. Yo, por ejemplo, quedé con una experiencia, con un dolor, y lo transmito en mis clases, es mientras nos podemos llenar la boca diciendo una cantidad de cosas del deporte, cuando uno va a los territorios, los líderes comunales piden una cancha, unos guayos y unos balones. No queremos Nada más, más. ¿sí? Pero creo que el sector, por otro lado, se ha venido agenciando de una manera que crece a espaldas de todas estas necesidades, porque es un sector donde hoy mueve otro, por eso insisto mucho, otro tipo de industria, otro tipo de situaciones, y donde no logramos es conciliar toda la amplitud que tiene el sector del deporte hoy. ¿Sí? Me parece que es una perspectiva que habría que empezar a verla en su totalidad. Un tema es precisamente hablar de la economía del deporte, qué mueve el deporte. Y en eso creo que el sector privado, el sector que ha sido precisamente todo el deporte de alto rendimiento, pues ha tenido unos elementos que se han llevado a algo que para nosotros es fundamental y es los medios de comunicación, ¿sí? Que no lo tiene ni las clases de educación física, ni lo tiene la educación. Sabemos, es decir, ese sector que está allí, que es todo el sector social, que es todo el sector del deporte comunitario, el deporte que le llega a las comunidades, pues no llega con medios de comunicación. Por ahí, si alguna, cuando salen los juegos comunitarios o los juegos, Pero o muy poco, es muy un interés poco, mínimo, es ¿no? una cosa Ni siquiera pequeñita. por la segunda división. No, 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 no. total. Recuerdo que cuando era niño había el torneo del Olaya y era un torneo muy importante, hasta lo pasaban por la televisión y eran aficionados jugando en el estadio del Olaya y todo eso se fue como perdiendo, como que el neoliberalismo lo que hizo fue conquistar, me parece, con su lógica privada y privatizadora y nos convirtió a todos un poco en espectadores. Exactamente. Hoy Sí. evidentemente estamos en otro momento, pero antes de llegar a ese momento que es el que nos correspondió, sí me gustaría preguntarte a ti ya como persona, primero por qué crees y por qué te interesa estudiar educación física, porque somos de la misma generación y no era algo que a uno se le pudiera ocurrir, digamos, ¿cierto? Incluso a nivel social y de prestigio, el profesor de educación física, sí, era como el último, después venía el de español y después el de artes, Sí, digamos, eran un sí. Y grupito de sigue pobres siendo, gentes que sigo siendo. estaban arrimados allá, mientras que el de física, el de matemáticas, y esos eran los importantes. Incluso en los ministerios es igual, Total. y lo vivimos nosotros, somos los últimos de la fila, y algún día no lo seremos sin duda. Yo creo que esa es la importancia de personas que personas como tú hayan llegado al ministerio. Pero ¿por qué se te ocurre el tema de entrar a la educación física y ese horizonte de sentido disputarlo en un momento en donde eso parecía perdido? Porque estamos hablando de un momento en donde el crecimiento de la privatización del deporte a nivel global a partir de los años 80 es una cosa pues que tiene que hacernos pensar lo que pasó. No era tan así en los 60s o 70s, pero la llegada del neoliberalismo convirtió a los equipos de fútbol en marcas, en franquicias, Pues, el dinero que se empieza a mover y la especulación financiera a través de los jugadores, de los patrocinios, de una cantidad, bueno, el dinero del narcotráfico que entra a los equipos colombianos es aberrante. Entonces, ¿qué hacía alguien como tú diciendo, bueno, yo voy a coger la vida de la educación física? ¿Qué es lo que se activa en alguien para que ese horizonte aparezca? yo pienso que lo primero que tendría que decir es que yo hago parte de esa gran población de la clase media donde en mi momento estudiar era o estudias en una universidad pública o vas, yo sé que mi papá o mi mamá hubiesen hecho un gran esfuerzo para que fuese a estudiar en una universidad privada y estudie cualquier cosa, mijita, porque la universidad Era muy importante. era muy importante, era la única forma de ascenso social, ¿sí?
es una cosa, es un momento histórico en los años 80 y 90 en que nosotros sí creemos fielmente en que la educación te cambia la vida. Y así lo creía mi mamá y papá, o sea, y mi abuela, que fue una No la figura educación, muy importante. la universidad, ¿no? Y Tener un exacto, título universitario, sí. además porque realmente, y por eso le doy un valor altísimo cuando muchos de mis estudiantes se gradúan, porque muchos de ellos todavía siguen siendo el primer graduado de su casa. Uh-huh. Es lo que va a transformar, ¿sí? Entonces, en mi caso, pasó un poco eso. Y a mí me encantaba la filosofía, me gustaba el español y me jugaba la vida por la educación física. Y un tío llega a decirme un día, en medio de mi Marimagnum de niña de 16 años, pues preséntese a la pedagógica, a ver si pasa y resuelve un poco esa angustia, porque yo, ¿sí? Ver a mi mamá, a mi papá, un poco como que usted estudia odontología, que era lo que quería mi papá. Mi mamá estudia contaduría porque eso era como ella lo quería estudiar. Y yo había estudiado en un colegio comercial y como que ninguna de las dos. Y mi tío, que era atleta, pues me abre esa posibilidad y veo yo profesora, no me veía como profesora, pero veía educación física y me presenté a educación física. Creo que siempre vi privilegiado, hoy lo puedo entender con más tranquilidad, deben ser los años que nos permite entender que he privilegiado siempre lo que me gusta, más que lo que me toca. Uh-huh. Las pasiones, el deseo, me muevo por ello, por el sentimiento, más que por lo que debe ser, ¿no? Por un deber cumplirle algo social me cuesta más. Y entré a estudiar educación física a la Universidad Pedagógica. Y yo siento que eso me cambió la vida y agradezco profundamente haber estudiado en una universidad pública. Compartía plenamente en ese momento con Aurora, que estábamos allí, y yo se lo decía, el poder conocer este país por medio de la universidad pública. O sea, la universidad pública que yo viví, la universidad pedagógica que yo viví, esa vibrante universidad, digamos, en lo político, esa idea de los profesores que vienen formándose de los años 70 de ser maestros, muchos profesores de escuela, pero con esa idea de alguna manera de retomar esa fuerza y de que nosotros, porque teníamos el lema de que éramos los transformadores de cultura, nosotros íbamos como maestros a transformar la cultura de este país. Era vibrante. Yo tuve maestros realmente maravillosos que habían sido militantes del M, que de alguna manera traían esa impronta de Camilo allí metida, de toda la pedagogía de la liberación. Entonces era una fuerza. ¿Y cuál era la promesa de la educación física en ese momento? La promesa era desligada, porque la educación física no ha sido un tema que se vincule con la política. Dentro de la misma universidad nosotros éramos como que ustedes no son los que saben de esto, uh-huh. Pero de alguna manera tú te estabas formando. Entonces la universidad, digamos la Facultad de Educación Física dentro de la universidad era como un club, era maravillosa. Todo el tiempo tú haces ejercicio, estabas en la piscina jugando baloncesto, tenías el restaurante, entrabas a las clases, pero de alguna manera estaba allí el momento político siempre. Estaban las pedreas, estaba todo este movimiento cultural fuerte, que yo creo que eso es una maravilla. Yo veo la universidad pública y yo digo, no puede haber un mejor escenario para un joven hoy. Uh-huh. ¿Sí? Veo la Universidad Nacional, veo la Universidad Pedagógica, veo la Universidad Distrital y creo que los maestros que de alguna manera estamos allí, pues somos vibrantes. Yo creo que muchos de mis compañeros vibran y eso hace que yo me quede en educación física, porque a los 3, 4 semestres yo como que no es lo mío, pero como que sí, pero como que me gustaba mucho, pero yo quería irme como para ciencias sociales. Tenía otros gustos, tenía otras pasiones también allí que me jalaban un poco, pero empiezo a entender que la educación física me da la posibilidad de entender el mundo desde otra perspectiva y que al final podía vincularlo, que encontré un maestro maravilloso que me fue mi profesor Víctor Jairo Chinchilla, uh-huh. Que yo te puedo decir que fue nuestra conexión con el presidente Petro. Uh-huh. Él fue nuestra conexión. Maestro que
fue compañero del presidente Petro y que le enseñó educación física. Fue el Y maestro que de educación física. no tanto el maestro, sino compartió con él y el presidente Petro veía y escuchaba lo que decía un poco Víctor Jairo sobre la educación física. Y con esa idea de educación física fue con la que el presidente se quedó. ¿Qué cuál era? Que era un poco vinculada muy a lo político, con esa idea de que la educación física había respondido históricamente a los modelos de país que se había requerido y que habíamos estado ahí, que habíamos formado, sido parte un poco, habíamos hecho parte de esa formación política en su momento de los años 30, que nosotros también en las escuelas estuvimos formando de una manera militar, porque eso era lo que requería el país. Porque después entramos a pensar el cuerpo de una manera distinta y nos adaptamos a esa idea de pensar más el movimiento técnico y los deportes para la representación y para la idea de una identidad nacional. Y después de eso nos hemos adaptado formando hoy a los jóvenes en esa idea de esas hiperestesias, de brindarles nuevas posibilidades, nuevos deportes. O sea, siempre hemos estado al servicio de este país. Hemos ayudado a que políticamente los jóvenes tengan una idea de lo que implica sentir su cuerpo de acuerdo a una política. O sea, no hemos estado desligados. Y ese era el maestro Chinchilla. Pero eso era el trabajo que se hizo o que hicieron maestras y maestros como tú y los que te antecedieron. Sin embargo, al parecer el país político no estaba pensando en ese tipo de política pública y empezó a cooptar, si se quiere, a volverse un feudo transaccional de ciertas prácticas deportivas. Claro, se empieza a ver en el deporte algo que no se había visto, como tú bien lo decías, en los años 60, 70. Estos procesos de, digamos, esa gran mirada y esa gran hegemonía que tiene la mirada del deporte de rendimiento empieza a centrarse no solamente en el país, sino en el mundo, de una manera muy fuerte. Los medios de comunicación empiezan a capturar que aquí pasaba algo importante, que empieza a generar unas ideas de nacionalismo, de identidad, que el deporte de alto rendimiento empieza a generar espectadores, pero que esos espectadores se vuelven consumidores y que allí esta empresa del deporte no es solamente un tema del hacer deportivo, porque a veces queda desplazado ante lo que implica la gran audiencia por medio de los medios de comunicación y de transmitir estos eventos. Esos cambios históricos fueron fundamentales para empezar a crear esto que veíamos como una práctica sencilla de una clase, quizás que estaba desligada, o unos deportistas que empiezan a tener, que muchos de ellos llegan por sus propios recursos, y los primeros deportistas de ciertos deportes aquí pues tienen que ver con la clase alta del país, con los clubes, donde tenían acceso a algunas personas del país, pero no todas, y que eso de alguna forma en los años 90 empieza a ser capturado muy bien ante esa apertura económica y esa mirada de los medios de comunicación frente a las prácticas. Entonces ya empieza a crecer este otro modelo de negocio que va allí. Yo tengo una frase y tengo que contarte que, siguiendo tu recomendación, escribí el libro. ¡Ay, qué bueno! Un libro que espero que se lance ahorita en la Feria del Libro. Y se llama así: Del ocio al negocio. Así se llama el libro. Bueno. Porque es un siglo de transformación y es, digamos, en este último siglo se ve esa transformación de lo que implican de alguna manera esa primera connotación que aprendemos a veces en la escuela o que nos dicen de los griegos con su tema de los Juegos Olímpicos y lo que implicaba para la cultura grecia el cuidado del cuerpo y esa fiesta religiosa que eran los Juegos Olímpicos. Y cómo se empieza a transformar a unos juegos modernos que más o menos cumplen 125 años más o menos en este siglo. Cómo se transforma esa idea filántropa de Pierre de Coubertin, un aristócrata que decide de alguna manera retomar esa idea, ese espíritu de los Juegos Olímpicos griegos y volverlo y convertirlo en unos juegos que unan los pueblos, pero nacen. Es muy curioso porque nacen también al servicio de la guerra. Uh-huh. Nacen al servicio, digamos, la idea de Pierre de Coubertin, que en su momento
aparentemente es muy filántropa y por supuesto sí, tiene todas las connotaciones educativas del deporte. También nos deja ver al deporte que está a un servicio, al servicio inicial de la guerra, ¿no? De formarse para la guerra, para tener sobre todo hombres listos y dispuestos para poder defender en ese momento a Francia porque habían perdido una guerra recientemente, ¿sí? Entonces, Y el eso es. espíritu de lo que tú reivindicas, digamos, de entender la entraña también de nuestra identidad a través del cuerpo y el deporte en todo caso tiene una paradoja, porque claro, tú hablas de ciertos deportes de élite que se imponen en algún momento a partir de los años 90, pienso en el golf, pienso Exacto. en el tenis, pienso en la Fórmula 1, si consideramos eso como un deporte con máquina. Pero fíjate que la entraña popular del país mantiene los deportes más masivos, es decir, nuestros grandes heroísmos, si lo podemos ver en representaciones culturales, provienen es de los deportes más populares, que son el fútbol, que son las grandes épicas de esos muchachos y muchachas que han salido de barrios populares, que han jugado descalzos, y que han llegado a o las pesas o el ciclismo, con ¿no? Lucho Herrera, por favor. Que es una cosa. Entonces ahí hay unas conversaciones también sociales que creo que deberían ocupar parte de nuestra reflexión sobre el deporte y su agencia social. Cuando tú dices yo quería de pronto hacer ciencias humanas o sociales mientras estudiaba educación física, tú descubres que quieres empezar a investigar la historia de lo que haces, qué es lo que empiezas a ver en esa historia larga de nuestra práctica deportiva y de nuestra relación con el cuerpo y con los ejercicios, digamos, físicos en el país. ¿Qué es lo que tú ves en la política pública que no termina de introducirse como una verdadera agencia y una acción desde el Estado con convicción? Porque las evidencias estaban, quiero decir. Había gente que triunfaba, claro. No era como, no es que allá nadie gana. Entonces, pues, claro. Está el terreno allí, exacto, pero algo falta. ¿Y qué sería eso? Yo, digamos que si me lo preguntas como persona y digamos como desde lo que yo viví, y yo me quedo en la educación física porque mi maestro un poco me dice, hagamos historia de la educación física. Víctor Jairo es amante de la historia, estudia su maestría aquí en la Universidad Pedagógica en la línea de historia y él me invita. Entonces yo empecé a encontrar en ello un camino para entender que, es decir, claro, si tú no comprendes la historia, no comprendes el presente y ni mucho menos tendrás claro un poco qué proyecciones podemos tener sin ser una línea, porque podemos hacer bucles, vas, vienes, pero es necesario comprender. Y entonces, cuando yo empiezo a sentarme y entender un poco el papel, por ejemplo, de la mujer en el deporte, en la clase de educación física. Mi tesis fue sobre eso en el pregrado. La mujer de 1930 a 1950 en Colombia en la educación física. ¿Y qué encuentras? Encuentro cosas maravillosas. Claro, la hago a partir de las conversaciones con Foucault, Michel Foucault. Entonces empiezo a entender que ese control del cuerpo de la mujer por unas instituciones muy puntuales como la familia, como el Estado, como la iglesia. Una mujer que, si bien es cierto, se forma en la educación física, es controlada. Su cuerpo tiene que seguir controlado porque tiene que tener unos permisos. Y encuentro unas luchas internas que se han venido dando a lo largo de este saber y de esta construcción de la educación física y del deporte aquí muy fuerte. Entonces, desde allí empiezo a entender mi papel allí. Sí, mi papel como maestra, mi papel como también hacedora, pero empiezo a identificarme también con el rol de maestro, con cuál era mi papel como maestra de educación física, desde dónde me iba a parar, desde dónde, qué era lo que le iba a decir a esos niños y niñas del país o de la escuela, porque siento que no hay nadie que sea más, un poco como, más agencie más la política que un maestro. Sí. Y eso lo decía Paulo Freire y eso lo dijeron los grandes pedagogos, pero también los grandes sociólogos y lo han dicho de alguna manera en toda la literatura desde una perspectiva crítica. El maestro es un sujeto político, porque cuando tú tienes allí 50,
60 niños. Yo siempre decía les digo a mis estudiantes, pues también lo pensaba, Dios, es que hoy estuve con 200 personas en un día. ¿Sí? Y todos eran niños. Y todos niños o niñas claro. Que están allí escuchándome. Que hoy ya me encuentro por la calle y algunos me saludan, algunos sí, o sea, pues me asombra cómo ha pasado el tiempo. Pero al final me dicen, ¿te acuerdas cuando nos hacías esto? ¿Te acuerdas de cómo te acuerdas? Y yo decía, ay Dios, ¿qué hice? ¿Sí? ¿Qué hice en algún momento? Qué chévere que pude ayudar o que tanto me equivoqué. Y esa conciencia creo que fue lo que más aprendí, ¿sí? Y es que el papel de un maestro sí cambia y sí transforma vidas. Todos los días, a veces no lo tenemos tan claro, a veces ser maestro es desgastante. Estar en una escuela pública es fuerte, recibes cosas y se te salen de las manos. Mi paso por la escuela pública fue doloroso, me lo sufrí, sí, en Bogotá, en Ciudad Bolívar. Fue muy fuerte, lo viví de una manera bastante fuerte porque me enfrenté a situaciones que no esperaba nunca, que me sobrepasaban, que sobrepasaban mis posibilidades de hacer por esas niñas y niños. Y no me tuve que ir al Chocó, ni me tuve que ir tan lejos, es aquí, ¿sí? Y cuando fui al Chocó, pues también volver a ver 20 o 30 años después esa realidad, volvía a sensibilizarme. Entonces, en esencia, creo que lo que aprendí es que esto tiene que ver con que precisamente está atado al proceso educativo. Y que más allá de que sea una técnica con altos logros, con muchas medallas, hay un proceso que muchos miles de niños están hoy en las escuelas de formación, están en distintos campos haciendo una práctica para que de alguna manera le alimente su vida. ¿En qué momento para ti definitivamente el deporte lo coopta la política y se vuelve un feudo de poder político y económico en el país? Digamos, hay un momento, yo entiendo que siempre lo ha sido, pero hay un momento definitivo porque lo que empezamos a escuchar alrededor del deporte, por lo menos en los que nos hemos informado desde hace 30 o 40 años, es que todo allí se vuelve una disputa de negocios lícitos, ilícitos, en fin, de negocios. Y detrás de esos negocios han estado poderes políticos. De hecho, el presidente Petro en algún momento cuando te vas dice, perdimos el ministerio, digamos, ya no hay nada que hacer. Porque la política es eso también, es un ejercicio de ceder y de... Es transaccional. ¿En qué momento, tú que has estudiado la historia de la política pública del deporte en Colombia, sientes que ese territorio se convirtió en un territorio en donde casi que nadie quería entrar a participar desde una agencia pública, desde una agencia distinta, desde una reflexión democrática, sino que eso era pelearse unos feudos muy definidos de ciertos partidos, de ciertas ideologías, con ciertas lógicas, abandonando por completos, porque es patético lo que cuentas, ya incluso hasta la educación física dentro de la educación de los niños y de las niñas de Colombia. Sí, yo siento que para mí un gran quiebre estuvo dentro de los años 80, a la década del 80, el narcotráfico. La entrada del narcotráfico en el fútbol fue fuerte, ¿sí? Venía, digamos, esa construcción que se da, que lo que quiero decir es el país entero. Es que el deporte hace parte de la cultura. O sea, eso es una premisa que no podemos desligar. Allí, gran parte de lo que pasa en un espectáculo como lo es el fútbol, es lo que somos, el reflejo del país. Pues y ya, Maturana en esos años, ¿no? Claro, o sea, se juega como se vive. Exactamente. Ahí estamos. Ahí está. Y ahí estaba un poco esta primera, digamos, momento tan crítico que empieza a vivir el deporte y empieza a sucumbir como lo sucumbió todo el país, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que a veces lo pasamos por alto o a veces no conocemos de fondo qué ha pasado. Pero esta estrategia que empieza a verse desde el narcotráfico da una medida también de cómo los partidos políticos usan el deporte hoy para sus prácticas políticas mezquinas, ¿sí? Mezquinas, porque de alguna manera, por supuesto, que si uno ve la práctica deportiva tiene en general una cantidad de personas que están llegando, pero se usa para el momento.
y después se olvida. No hay nada que pase allí a futuro, ¿sí? Se usa para este momento, por ejemplo. Entonces, los partidos de fútbol empiezan a crecer, los torneos, la inversión, la competencia y el consumo, ¿no? Pero además pasa otra cosa, y es que se empieza a ver en ciertos deportes también, más masivos, por supuesto, y el fútbol ha sido como el que más hemos podido notar, cómo clases políticas también invierten. Claro. ¿Sí? Invierten en lo que es hoy el deporte, porque es una manera de agenciar muchas cosas. ¿Sí? No es solamente el y tema... de lavar dinero y de todo. Sí, no es solo lo ilícito, sino lo lícito. También, claro. Porque entonces la otra cara también se muestra. Es apoyo al joven, apoyo al deportista, apoyo a la camiseta. Entonces vamos a convocar a esta serie de jóvenes para que vengan y hagan deporte. Y eso es político. Y ese es un ejercicio político lícito. Entonces siempre es esa ambigüedad lo que tenemos allí. No es solamente lo ilícito, es también lo lícito que entra a jugar en el uso político del deporte. Medios de comunicación, bancos. Todo, por supuesto, sí, porque claro, no vamos a decir ahora que todo es malo ni mucho menos. Hay cosas que se han hecho muy interesantes, campañas que empiezan a mostrar otra mirada del deporte. Pero ha costado y ha costado mucho, ¿no? Entonces me parece que también es empezar a mirar esas dos caras, esa ambivalencia que tenemos en este sector, que es muy fuerte, casos que de alguna manera nos llegan desde internacionales hasta nacionales, como los deportistas de alto rendimiento, a veces ni les preguntamos todo lo que tienen que dejar para entregarle al deporte. Además se vuelve un lugar común cada vez que gana un deportista una medalla, saber, yo diría que en el 90% de las ocasiones, que su situación concreta de vida, material de vida es precaria, ni siquiera tiene una casa. Entonces uno dice, si ya comprobamos que hay tal potencia de personas dentro de un territorio imaginado como este llamado Colombia, ¿por qué no hemos hecho lo suficiente? ¿Por qué no nos hemos condolido lo suficiente diciendo, oiga, pues aquí hay una gente que podría hacer muchas más cosas estando mejor, y esto incluso mueve mejor la economía, incluso entonces esto es un mercado, incluso. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado según tú? Porque el deporte es la muestra fehaciente del capitalismo. Y podríamos decir que el capitalismo salvaje. Solo llega uno. No llegan 10. No se necesita no que hay haya dos. Una sociedad. Sí. O sea, aquí el que gana, es él. No eso, es el individualismo total. Es la jerarquía total. El deporte se hace a partir de clubes que yo pongo mis reglas y aquí cumple el que sea. ¿Sí? Eso es cerrado. Es privado. Es privado, es jerarquizado, es institucionalizado bajo sus propias reglas. O sea, los sociólogos del deporte desde los años 80 han venido desarrollando una investigación que dan cuenta y dicen no importa que sea Rusia o la Unión Soviética en su momento o Estados Unidos, el deporte en sí mismo fue pensado para una sociedad capitalista porque tiende a los elementos más esenciales del capitalismo: rendimiento, eficacia, eficiencia. ¿Sí? Las medallas son lo que nos mueven y los récords, pero pasan, son efímeros. El oro. Sí, y son efímeros, pero hoy tienes un récord y mañana ya se olvidó, ya pasó, ya llegó otro que lo supera rápidamente. Entonces esto no es un tema de que perdure, no. El que tenemos hoy de deportista pues ya llegó su máxima, le dio todo, pero pasa porque viene otro detrás. Entonces, en la esencia lógica de lo que implica el deporte como tal, está muy bien al servicio de este sistema capitalista, donde no está pensado para que venga, ganemos todos, venga, realmente vamos a dar, esto es una idea de pensarnos las cosas de otra manera. Y es lo que hemos venido haciendo de alguna manera otros al pensar el deporte de otra forma, porque los niños y las niñas tienen mucho anhelo de llegar. Hoy, yo te digo que es tan diferente a cuando yo empecé, por ejemplo, las escuelas de formación. Mira, en muchos deportes, hoy los niños, y no estoy hablando de clases altas, estoy hablando de clases baja y media, ¿sí? El anhelo del papá es que el niño en el deporte, mejor dicho, sea el campeón. Y para eso hago lo que sea. Que invertir lo que sea. Invierto lo que sea.
Y este niño se me convierte en el objeto de todo, ¿sí? Entonces le pongo entrenador, le pongo masajista, le pongo nutricionista, le pongo psicólogo, le pongo... Porque en él están mis esperanzas muchas veces de salir de la pobreza. Y casi que ahí es una denuncia interesantísima que lo que se ha venido dando es decir, ojo, ¿qué pasa aquí? Este es un ejercicio transaccional muy fuerte sobre los deportistas que sobresalen un poquito más. Pero de ahí a llegar a ser un James, ¿sí? O otra figura, pues perdónenme, falta mucho. Y la familia pone sus expectativas sobre ese niño que muchas veces después de 10, 12, 13 años de entrenar, de no tener infancia, pues entonces queda, ¿a dónde? En un segundo plano. Queda en el fracaso, que tiene que ver con lo que te quiero preguntar antes de ir a un momento más liberador y para también pensar el futuro, y es cuando tú llegas entonces al Ministerio del Deporte, pues te encuentras con todo esto, todo eso existe en el Ministerio del Deporte. Yo quisiera saber, ¿para ti fue una buena idea crear un Ministerio del Deporte? ¿Y para ti es una institución capaz de movilizar sobre lo que vamos a hablar ya en la parte final de la conversación, que tiene que ver con lo cívico, con lo ciudadano, con lo cultural, que yo creo que funciona en muchas ocasiones en el país? ¿Es posible desde esa estructura mover algo o qué es lo que habría que mover en esa estructura para hacer una política pública que no solo esté mirando lo que estamos hablando, sino que esté mirando lo que vamos a hablar después y sobre lo que versó además tu tesis, porque aquí hay ejemplos cívicos de gente que ha pensado ciudadanía a través del deporte? Por supuesto. Yo creo que es una institución importante, creo que fue un momento de reconocimiento, digamos, que se hace al deporte. Pero mira desafortunadamente lo que ha venido pasando en América Latina. Y es que los ministerios del deporte desaparecen cuando llega la derecha. ¿Sí? Mira Milei. Mira Brasil también desapareció. Y esto es un indicador de las apuestas un poco de reducción del Estado, bajo una idea de reducción del Estado, se han llevado por encima los ministerios del deporte porque los consideran que son un gasto y no una inversión. Yo creo que en el caso del ministerio, para nosotros es importante si logramos hacer unos cambios de fondo. Es un ministerio pequeño que realmente no tiene una estructura de ministerio. El presidente Petro ha sido quien más, de alguna manera, invirtió económicamente en el ministerio en su momento. Cuando yo salgo, dejó el ministerio con 1.3 billones. Pero es un ministerio que no tiene la capacidad de ejecución. Eso lo conversamos con él. Estamos en un riesgo alto en su momento porque no tiene la capacidad de ejecutar. Y no tiene la capacidad de ejecutar porque está pensado todavía en una estructura anterior, ¿sí? En una estructura administrativa. ¿Cómo funcionaba, grosso modo? Sí. ¿Cómo funciona esa estructura? Digamos que tiene un viceministerio. Solo uno. Solamente uno. Tiene 4 divisiones grandes que están pensando la infraestructura, que ahí hay un problema bien complejo, que ahí hay un problema precisamente de estos ejercicios transaccionales, ¿sí? En temas de la política. Entonces, donde de alguna manera, pues todas las construcciones del país deportivas del país están allí grandes. ¿Sí? No somos los únicos que en su momento en el ministerio se construía canchas, no somos, hay otros ministerios, pero está la especializada, la infraestructura grande. Y eso muchas veces es sujeto de ejercicios transaccionales muy fuertes políticos. Está rendimiento, con todo lo que implica mover el rendimiento, aportarle económicamente. Yo encontré un ministerio donde tenía mucha más plata, rendimiento, que toda la inversión social, el deporte para todos, ¿sí? Donde está el fomento y el desarrollo del deporte. Y está un área mucho más pequeña que la que tiene menos, que es inspección, vigilancia y control. Entonces es necesario darle a esto herramientas a un ministerio para que realmente pueda hacer política y no pueda hacer programas. Aún el Ministerio de Deporte hace programas y lleva programas a los territorios. Nosotros tenemos una figura dentro de la Ley 181 que es precisamente los entes que están en los departamentos y están en los municipios que de alguna manera
lo que pensaba en su momento era que fuéramos un ente rector y que manejáramos un tanto como educación con transacciones muy fuertes o de alguna, pues enviándoles plata, pero con unas directrices políticas muy claras a los entes para que ejecutaran en las regiones, no llevándoles programas, porque el programa nos desgasta. Parte de los procesos de la falta de ejecución del ministerio que tanto en su momento nos decían, pues tiene que ver con que está pensado para que desarrolle los programas y eso requiere unas contrataciones largas, ¿sí? Que no salen prácticamente en menos de 4 o 5 meses. Entonces, el presupuesto que llega más o menos después de marzo, para ejecutarse son 9 meses, pero si tenemos que hacer unos ejercicios de contratación muy lentos, pues la ejecución termina siendo muy corta. Entonces llegamos a los territorios con programas de 4 y 5 meses, que eso es una cosa que yo decía, no tiene sentido. Para realmente. Lo físico, además, claro, porque ¿qué proceso hay ahí? Además terminábamos en cosas que yo discutía mucho y es, en los territorios la gente se organiza en el deporte, que creo también pasa en la cultura. Y nosotros llegábamos con nuestros programas casi que a competir con la gente del territorio que ya estaba organizada y muchas veces, entonces claro, nosotros llegábamos gratuitos, llegamos a desmantelar las escuelas de formación que en un momento están en los territorios que tienen, que por supuesto sí le cobran a la gente, pero muchas veces no es el que se hace rico, ¿no? Hay gente que de alguna manera también hay unos gestores o profesores de educación física que se organizan. Y mi idea al contrario era, venga, ayudémosle a la gente, que llegue esa plata directamente a la gente. Hicimos una cosa que me pareció muy interesante, que pese a muchas cosas burocráticas que tiene el ministerio, era la gran pregunta del presidente, ¿cómo le llevamos la plata directamente a la gente? ¿Cómo trabajar con las juntas de acción comunal? En el caso de nosotros creamos un programa que era pues para arreglar los parques de las comunidades y poderles dar hasta 150 millones y lo logramos pese a que muy poca credibilidad dentro del mismo ministerio. Es un ministerio que de alguna manera, y para nadie es un secreto, que ha sucumbido a la burocracia del gobierno de turno. ¿Sí? Entonces allí este ministerio, en los años en que ha estado vigente y antes Coldeportes, pues de alguna manera como el deporte termina siendo donde se colocan todas las cuotas, allá llegaban. ¿Sí? Entonces fue muy difícil. Y entonces eso necesita una transformación institucional. Por supuesto, una cultura de transformación. O sea, hoy a mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, dentro del ministerio, que había muy poca gente del deporte. El ministerio tenía muchos abogados. Pero gente que pensara el deporte. Y tú llegas y empiezas a tener un lugar distinto en la conversación pública, empiezas a hablar de otra manera y sin embargo el poder obviamente te ataca frente a dos asuntos que tienen que ver con los negocios. Uno es el tema de los Juegos en Barranquilla, los Juegos Panamericanos. Y el otro es el de un estadio en Buenaventura que el presidente... Y los dos tienen que ver con un tema de negocios y de pugnas políticas. Y a ti, de alguna manera, lo que te construyen los medios es que tú no fuiste capaz de dar el dinero a tiempo. Como no se entiende o como no se quiere explicar, yo quiero que lo expliques, porque creo que es injusto que personas que saben, han dado su vida por lo que han hecho como tú, queden en la esfera pública como si hubieran sido incapaces de hacer algo que la gente no entiende por qué no se pudo hacer. Y me gustaría que pudieras aprovechar esta oportunidad para contarle por qué no se podía hacer lo que estaban alegando los medios que se podía hacer, que era girar un cheque. Sí. Bueno, Juan, como te cuento, este es el espacio, el primer espacio después de ya 2 años. Y que yo lo que hice fue un poco, mi carácter es más bien como de relegarme, no soy dada a hablar por hablar, sino hay que pensar un poco para hablar y creo que... Ya escribiste un libro, o sea que ya... Ya pude pensar, ya pude reflexionar.
eso se castiga mucho desde la política, ¿no? Porque tú no tienes tiempo de pensar. A ti los medios te cogen y de una vez con 2 o 3 preguntas te masacran y descontextualizan muchas veces las conversaciones. Entonces esto es un tema, cuando lo mediático es un tema muy complejo y fue muy complejo para mí. Pero por supuesto que detrás de todo esto hay una situación que ya le puedo contar al país, como se la conté en la única intervención que hice, con la verdad, porque creo que no tenía nada que esconder y fue toda una cosa muy extraña en medio de toda la situación. A mí me para la gente en la calle a veces todavía y me pregunta y me dice, ¿cierto que el presidente no quería? ¿Cierto que el presidente hizo? ¿Cierto que...? Y yo cuento como fueron las cosas, pero porque yo siento que nos encontramos con un negocio ya armado, un negocio porque por supuesto los juegos son un negocio, nadie va a perder. De una empresa, ¿no? Exactamente. Paraguaya, ¿no? No, esto funciona como funcionan los Juegos Olímpicos. El país se supone que se prepara para postularse a hacer los Juegos Panamericanos, que es el segundo evento más importante que tiene después de los Olímpicos. Es el evento que recoge todos los países de América en este caso sería en Barranquilla. Nosotros hemos organizado unos solos Juegos, que fue en Cali en 1971, y para la organización de los Juegos de 1971 nace Coldeportes. Por eso nace Coldeportes, para organizar los Juegos. Imagínate tú, cómo se piensa la política. Para exacto, mira tú cómo es de curioso, pero entonces la política era, necesitamos una institución para organizar este evento que era importante. Este evento, lo que yo encuentro cuando llego es que ya se había firmado un contrato con Panam Sport, que es la dueña de estos juegos. Panam Sport se crea para hacer Juegos Panamericanos, como los Juegos Olímpicos es una marca que se crea para hacer Juegos Olímpicos. Mira que una de las cosas que es curiosa es que mucha gente me para pensando que Panam Sport, como es el dueño, pues es el que los va a organizar y que eso no nos cuesta nada. ¿Ves? Entonces digo, imagínate. Eso no es una idea de una marca. Exactamente, es una marca. Es una marca que le dice al país, señores país, ustedes quieren, perfecto, entren a un concurso. Pero nosotros no entramos en un concurso. Nosotros nos asignaron la sede. A dedo. A dedo no tanto. De alguna manera porque hay un lobby previo a ello. ¿Sí? Pero más que a dedo también porque allí hay a dedo, mira. Exactamente. Entonces, Barranquilla tiene mucho que ver en esto, porque en ese momento nosotros organizamos los Juegos del Caribe del Caribe, sí. Y con esa buena experiencia de Barranquilla, entonces, pues súper chévere, allí se mueve plata, esto trae gente, esto es el turismo, y esto trae muchas cosas para las ciudades aparentemente. Pero de alguna forma, cuando yo llego no tengo la paciencia para lograr, porque yo no tenía el tiempo para sentarme con un solo tema. Yo tenía cantidad de asesores que me decían, ministra, tenemos este tema, y le pusimos prioridad al tema. Ya estaba firmado un contrato de 92 páginas con una cantidad de requerimientos que yo no soy abogada, pero cuando pongo a los abogados del ministerio, yo les decía, explíquenme, pues habían muchas cosas que teníamos que cumplir y que no habíamos cumplido. Y yo no encontraba la razón por qué, después de que estaba el ministro Lucena, que firmó, después llegó el ministro Herrera, que hizo un convenio para poder de alguna manera ejecutar los recursos, pero tampoco dio los recursos. Llegó María Isabel, que tampoco hizo caso omiso de todas, y llegué yo. Nunca tuvimos dentro de todo el tiempo la oportunidad de reunirnos y sentarnos a hablar con el presidente. Desafortunadamente los temas del país pues eran muchos. Y el deporte, así como tú lo mostraste y lo dijiste, no es un tema de gran importancia. Y desafortunadamente nunca tuvimos el espacio ante todo eso. Sin embargo, yo pedí en el Consejo de Ministros, tratemos este tema porque este tema era un tema que se venía allí candente.
Hicimos todo dentro del ministerio, hice todo el lobby en términos de asistir a las reuniones, de poder perfilar mejor, pero el costo de los juegos era 2 veces, 3 veces, o sea, en ese momento cuando se recibió, cuando se firmó el contrato, era 4 veces el presupuesto del Ministerio del Deporte. O sea, unos juegos valen 2 billones de pesos, más o menos, ¿sí? Es una cifra muy alta para un evento de 1 mes y medio. Teníamos la ventaja de que Barranquilla ya tenía una infraestructura que había sido aprobada. Nos faltaban tres escenarios más o menos grandes. Y de alguna forma Panam Sport nos pedía una plata que ya Barranquilla en su momento no tenía y que habían firmado 4 entidades públicas, 3 entidades, había firmado el Ministerio del Deporte, la Alcaldía y la Gobernación. Estos contratos ciudad generalmente se hacen con las ciudades y lo que hace el ministerio es dar la infraestructura deportiva y apoyar en la organización. Pero Barranquilla ya no tenía la plata para pagar las cuotas que había quedado pendientes en su momento. Entonces empiezan a presionarme a que el ministerio pague, el ministerio pague, el ministerio pague. Y yo encontraba dentro de los funcionarios una ministra, no se puede pagar. Esto corresponde a unos fees, corresponde a unos gastos de administración que el ministerio en su efecto no podría cómo pagar porque el ministerio tiene una designación propia en sus recursos. Y empieza la lucha por el tema de pagar. Y buscamos toda la estructura de alguna manera administrativa para poder pagar. Nos apoyamos en el último convenio de asociación que dejó firmado Herrera para crear y dar cumplimiento uno a uno de manera muy rápida a las obligaciones de este contrato, porque quien debía dar la plata era el comité organizador y el comité organizador no se había constituido. Yo hablo con el presidente y el presidente me dice, pues sí, pues pague. Yo le dije, pero yo no tengo la designación dentro del presupuesto específico para pagar. Entonces nos implicaba hacer unos movimientos que cada vez que iba a Hacienda esto se demoraba 3 meses más o menos. Y el tiempo era muy corto, cada vez se iba acortando más. Ya cuando el presidente decide, estábamos muy sobre el tiempo, ya he sido listo, le digo a Pana, le comunico la decisión del presidente, nos entregan la bandera, que es lo que el país conoce, y empezamos a correr para mirar cómo blindar también a los funcionarios públicos. Es que yo quiero que la gente entienda un poco que esto no es un tema de que un ministro quiera o no pagar, es que esto es un tema que lleva la firma desde el funcionario más abajo hasta el más arriba, y esto implica mover platas dentro de la misma entidad para poder cumplir. Pero además de cumplir, era generar todo el mecanismo para que no tuviésemos después un problema legal porque nosotros no podíamos pagar los fees. Intentamos hacer entonces a partir de ese convenio de asociación una figura de crear el comité organizador y que el operador, que era quien de alguna manera iba a recibir la plata y con quien hemos trabajado, que habíamos trabajado en su momento, era el Comité Olímpico, recibiera la plata. Corrimos mucho, pero realmente digamos que los funcionarios tenían mucho miedo, que fue lo que yo le transmití al presidente. Mire, hay temor en la gente en dar esa plata, en poner una firma. ¿Por qué? Porque no ven que las cosas legalmente, o sea, no se han hecho, nunca se han hecho. Es la primera vez que le daríamos la plata a Panam. No se puede hacer así. Cuando ya se empezó a mostrar otra figura que se crea para poder blindarnos de alguna manera todos, porque es todos, eran 64,000 millones de pesos lo que nos tocaba solamente para lograr dejar previsto el pago 2024, solamente 2024, que no tuviésemos el problema y que no fuéramos una cosa, porque inmediatamente pagábamos las 2 cuotas que de alguna manera pactamos, ya llegaba la siguiente y la siguiente. Esto fue un tema pues realmente muy complejo, y yo no sé si tú te acuerdas el 19 de diciembre que nos citaron a decirnos que nos habíamos quedado sin plata, ¿sí? Que fue el tal... Sí, se cae la ley de financiamiento. Exacto, y que estábamos allí todos y que nos dijeron todo queda en cuentas por pagar.
Yo inmediatamente llamo, comunico, no ministra, o sea, ¿cómo así? Esto fue 20 de diciembre, 21 ya se va, 26 de diciembre estaba yo allá sentada diciendo, el secretario general diciéndome, no podemos, no hay plata. Esto queda, por supuesto, lo vamos a pagar. Hay dos formas, ministra. Una, o lo pagamos en marzo, que queda en cuenta por pagar, o dos, lo pagamos en enero, intentamos hablar con el ministro de Hacienda para que nos saque la plata lo más pronto en enero. Y eso fue lo que yo hice, comuniqué al presidente del Comité Olímpico y le dije, está pasando esta situación. O sea, nos vemos abocados a que la plata está, la tenemos, está allí, pero yo no puedo decir que se la puedo girar ya porque no me la gira Hacienda. El PAC de nosotros, la plata que tenemos por mes, sobrepasa esta cifra, ya se fue en las cuentas que debíamos en un orden, no era que podíamos saltarnos y decir, puedo pagar otra cosa primero, no, es de acuerdo al orden en el que se da. Yo hablo con Neven y le explico la situación, él me dice, ministra, voy a hablar con el comité, con la Junta de Panam, con el comité, con la asamblea, pues, no, con la asamblea, no, con el comité, y le comunico. Él nunca a mí me dijo en su momento, vamos a acabar los juegos, voy a tomar la decisión de rescindir los juegos, nunca, o sea, yo le dije, bueno, por favor, comuníqueme, quedo a la espera. Inmediatamente comunico al alcalde, comunico y le digo, tengo esta situación, la plata está, pero no nos giran, es que no soy el único ministerio, sí, claro. todos los ministerios, quedamos en la misma. Y el 2 de enero estalla esta situación y el presidente de Panam Sport de una manera categórica nos quita los juegos. Y unilateral. Y unilateral, exactamente. Y desafortunadamente, pues los medios de comunicación sacan, digamos, una serie de noticias, exacto, de incompetencia, de que no había sido capaz, de que yo decía, pues es muy injusto porque trabajé mucho para esto. Y es ambivalente, sí, es ambivalente porque de alguna manera yo decía, es un dinero, y se lo dije al presidente, que en un gobierno del cambio, pues darlo para unos juegos, yo no sé, ¿sí? Pues yo no quería no tratar esto porque creo que te mereces también un reconocimiento público porque creo que el momento que ha experimentado Colombia ha elegido ciertos chivos expiatorios para no contar la complejidad de los asuntos públicos. Estoy seguro que en un gobierno de derecha el dinero hubiera aparecido de una manera rápida y efectiva, porque claro, ellos podían elegir a dedo y transaccionar a dedo, lo cual no vamos a hacer nosotros, por supuesto, porque obedecemos la ley. No estamos dispuestos a saltarnos esos procedimientos. Y a eso fue que nos comprometimos dentro de lo público, costara lo que costara. Así que gracias en medio de una cosa muy compleja que lamentamos, por supuesto, por la gente de Barranquilla, pero también hay que decir que el Estado no puede elegir contratar porque se le ocurre y porque se le da la gana con una u otra empresa sin tener unos procesos y sin entender cómo funciona el presupuesto general de la nación, que no está en un banco, que no está disponible para ir con una tarjeta a sacarlo, que depende de unos presupuestos que asigna Hacienda. Quería terminar, Astrid, pues primero dándote las gracias y segundo, quizás después de toda esta complejidad y de todo esto tan duro que hemos hablado sobre el deporte, pedirte una reflexión sobre, tú hiciste una tesis sobre la ciclovía de Bogotá. La ciclovía de Bogotá creo que es el experimento social que deberíamos empezar a reconocer, que también hace parte de esas cosas luminosas que tenemos socialmente. Tenemos que celebrar eso. Yo creo que Bogotá ha tenido una política interesante en el deporte, los parques tienen formadores. También hay que reconocer lo positivo de la sociedad de lo que hemos hecho. ¿Qué es entonces eso que tú reconoces y que creo que habría que profundizar como una vía de futuro distinta a todos estos asuntos de negocios, privatizaciones, politiquería, que está presente en nosotros, también en la política pública? ¿Qué es la ciclovía y cómo es esa esperanza que hay ahí en lo público de fortalecer parques, de fortalecer la educación física en los colegios, no en los centros de interés? El presidente no quería eso, el presidente quería que llegara la clase de educación física a los colegios. ¿Cómo ves tú ese asunto para cerrar esta conversación pendiente?
Ay, con cosas muy positivas. Yo soy feliz, digamos, en el campo de la investigación porque me permite dar cuenta de otras cosas tan positivas del deporte. Y lo que dices de la ciclovía, aprendí mucho. Fueron 3 años de estudio maravillosos en que vi cómo el espacio público se transformaba. William Ospina dice que nosotros somos muy carentes, que hemos venido concibiendo el espacio público de una manera pequeña y que en eso nos diferenciamos mucho precisamente de esas grandes ciudades que de alguna manera fueron pensadas distintas y que parte del problema de nuestra cultura tiene que ver con esa concepción reducida del espacio público. No tenemos grandes espacios, pero nos los inventamos. Esa es la maravilla digamos, de los seres humanos y de esas grandes cosas que hacemos. Yo creo que la maravilla de la ciclovía fue un gran experimento social que hoy lo que permite es precisamente posicionar la recreación y el ocio, ¿sí?, por encima del deporte. Uh-huh. Es un espacio de recreación para la familia y eso creo que es, digamos, este campo, para brindarle bienestar, para brindar otras formas de vivir la ciudad que de alguna manera nos la muestran en esta idea de gestión del miedo todo el tiempo. No vivamos, estemos encerrados. O recuerdo mucho, y no sé si tú tendrás un poco también esas ideas de jugar en la calle. Claro. Y lo que implica jugar en la calle y la delicia de lo que es vivir las noches de la ciudad. Yo soy amante de las noches en la ciudad. Y eso ha sido, por ejemplo, las ciclovías nocturnas, las adoro. Me encanta caminar la ciclovía, sentir que esta es mi ciudad, ¿sí? Ese sentido de apropiación, no porque pase por encima de los derechos de aquí mando yo, no, sino que es un sentido comunitario de ver la fiesta, de ver el sentido de carnaval, de eso que somos, esa sociedad festiva que en general somos y que de alguna manera allí encontramos un refugio a todo lo que nos pasa, pero que en esencia somos una sociedad festiva, los colombianos somos en esencia alegres, somos chicharacheros, somos personas que de alguna manera logramos tejer muchas cosas en nuestra cotidianidad muy bonita y que nos lo reconoce cuando la gente viene de fuera y que a veces nosotros decimos, ¿en serio? ¿Eso somos? Eso somos. Pues Astrid, muchas gracias por esta conversación pendiente, que haya muchas otras. Nosotros teníamos esta sobre el deporte, sobre el cuerpo, sobre la imaginación de lo que significa el tiempo libre, el tiempo para nosotros, para cuidarnos, para sentirnos. La teníamos en el universo de nuestras inquietudes. Creo que hay que hacer muchas otras, así que gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti, Juan. De nuevo, de verdad te agradezco este espacio tan cálido y sobre todo el reencuentro. El reencuentro contigo es maravilloso después de unos escenarios que nos tocó un poco tan arduos y difíciles y nada, seguidora tuya total, admiradora, y bueno, a la gente también contarle que escribir el libro de los Juegos Panamericanos, del ocio al negocio, el caso de los Juegos Panamericanos, para mí fue un acto de resiliencia conmigo y una semilla para mis estudiantes. Maravilloso. Que creo que eso es lo que nos permite la escritura, ¿no? Poder de alguna manera un diálogo pausado, calmado y tranquilo. Pues eso te dije cuando te fuiste. No dejen que nadie escriba su historia, escribámosla nosotros. Esa es la responsabilidad del país. Gracias a Astrid Rodríguez y a ustedes, gracias por una nueva conversación pendiente, esta vez con la idea de que la actividad física, el deporte, el juego y el ocio son parte también de una sociedad que se cuida, una sociedad más segura, una sociedad que habita el espacio público. No queremos tener la razón, pero sí queremos llenarnos de razones. Nos vemos en la próxima conversación pendiente.